Hola, soy Óscar Inviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Volkswagen Tiguan. Antes de empezar con el montaje, nos colocaremos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que estas piezas son todas las necesarias para su correcto montaje. También en el manual veremos que es compatible con varios modelos. En este caso, vamos a hacer el montaje de una bola desmontable vertical. En este vehículo, para el montaje del enganche, será necesario desmontar el paragolpes, ambos pilotos y los pases de rueda. Como primer paso, vamos a desmontar los pilotos. Para ello, en el interior del tapizado tendremos que retirar esta tapa, la cual va a presión, y con mucho cuidado y la ayuda de una espátula plástica la quitaremos. Girando el sistema de acople, tiramos para afuera y desenchufamos el piloto. Para el piloto de la derecha haremos exactamente lo mismo. Quitaremos la tapa plástica y le daremos una vuelta al sistema de sujeción del piloto. Tiramos para afuera. Ahora es momento de desmontar los pases de rueda. Para ello quitaremos los 3 tornillos del interior del pase de ruedas y un último en la parte inferior, todos ellos de Tor de 25. Repetimos la acción en el otro lado. Con la ayuda de una espátula plástica tiraremos del pase de ruedas hacia el exterior, teniendo cuidado con las grapas de presión. Salen con bastante facilidad. Después, en esta parte de aquí, tenemos una última grapa que sacaremos. Para evitar desmontar todo el pase de ruedas y evitar que esto roce el paragolpes, pongo un taquito en esa parte de ahí y se nos queda libre. Ahora tendremos que aflojar el tornillo que se nos queda a la vista. Ahora en el lado derecho haremos la misma operación. En la parte interior nos vamos a encontrar con 4 grapas plásticas, las cuales tenemos que tener cuidado ya que van a rosca. Con la ayuda de un vaso de Tor de 15 aflojaremos y podremos sacar la grapa. Para sacar el paragolpes lo liberaremos de la zona de presión, tanto debajo del piloto como de la aleta. Con la ayuda de la espátula iremos dándole para que vaya saliendo. Repetimos en el lado derecho la misma operación. Ahora ya desmontaremos el paragolpes. Tendremos que tener mucho cuidado con el enchufe de los sensores de aparcamiento. Pulsaremos y tiramos. Y ahora dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Y ya por último desmontaremos el refuerzo metálico. Para ello quitaremos los tornillos que lleva a ambos lados y después estos tornillos los volveremos a colocar para evitar que entre agua en el interior.
Retiraremos la traviesa teniendo en cuenta que va registrada sobre estos puntos y tenemos que tirar de ellos hacia arriba. Una vez retirada la traviesa, ya no la pondremos. Eso sí, volveremos a poner los tornillos en estos puntos. Ya tenemos todo listo para el montaje del enganche. Ahora lo primero será introducir las piezas laterales y a continuación el cuerpo central. Como os he dicho al principio, este enganche es compatible con varios modelos. Los orificios de la parte inferior son para los modelos Tiguan del 2007 al 2015 y Audi Q3, y los tornillos de la parte superior son para este modelo y el All Space. Introduciremos la pieza y hacemos coincidir en los orificios. Pondremos el tornillo de 50 con arandela de ala ancha y Glover. Haremos lo mismo en el lado izquierdo. Introduciremos el enganche por el interior, teniendo en cuenta que nos tienen que registrar ambos tornillos. Vale. Los tornillos de 10 los llevaremos en el punto interior y los tornillos de 12 en estos otros dos puntos, siendo pasante el de la parte inferior con una arandela Glover el de la parte superior. Colocaremos el tornillo de 10 en la parte interior. Y como os comentaba, el tornillo con la arandela Glover en la parte superior y el pasante en la inferior. Colocaremos en el lado de la derecha, igual que en el de la izquierda, el tornillo de 10-50 con arandela Glover y arandela de ala ancha, y los tornillos de 12 exactamente igual, arandela Glover y tornillo pasante con la tuerca. Una vez aproximados todos los tornillos, procederemos a darle el par de apriete dependiendo de su diámetro. En este caso, al ser tornillos de 10, les daremos un par de apriete de 51 Nm. Los de 12 los apretaremos a 87 Nm. Repetimos la operación en el lado izquierdo. Como habéis podido comprobar, si seguimos las instrucciones, en algunos casos nos pone que el vehículo lleva una antena, la cual sujetaríamos a este soporte. Podemos encontrarnos vehículos con uno o dos soportes de antena. En este caso no hace falta ninguno de los dos. Para la colocación de la bola desmontable vertical, colocaremos los dos tornillos de 12-25 en este lado. En el lado de la izquierda haremos lo mismo, colocaremos en la parte superior el de 12-25, teniendo en cuenta que en la parte inferior tendremos que colocar el tornillo de 12-35 con la anilla de sujeción de la base de enchufe y la anilla de seguridad. Apretaremos los tornillos de 12 con la dinamométrica a 87 Nm. Para colocar la chapa de luz pondremos el tornillo de 10 con la arandela ancha, a continuación la arandela plástica, lo pondremos sobre la sujeción y la tuerca autoblocante. Le daremos un apriete suficiente como para que suba y baje con facilidad, pero que no se baje por su propio peso. Ya hemos terminado el montaje de la parte mecánica, ahora faltará la colocación de la instalación eléctrica. Dos son las opciones que tenemos para este vehículo. Podemos montarle un kit universal conectado directamente a la señal de los pilotos
y pasando un positivo siempre a la parte delantera, o podemos hacer un conexionado a la línea de CAN bus como va a ser en este caso. Utilizaremos el kit Aragon CAN. El kit Aragon CAN lo montaremos en este caso en modo pasivo, no siendo necesaria la reconfiguración de la unidad del vehículo. Colocaremos la base de enchufe sobre la chapa. Como siempre os digo, que abra de forma lateral para evitar que toque con el paragolpes. Para evitar que el cable se nos quede recto y nos golpee también con el paragolpes, lo sujetaremos sobre uno de los orificios de los que nos queda libre. Sujetaremos con las bridas incluidas en el kit el cableado al enganche. Ahora es momento de introducir el cableado en el interior. Para evitar destapizar, yo lo que hago es ayudarme de la rejilla de ventilación. Para ello la desmonto, teniendo en cuenta que lleva 2 grapas de presión en el lateral. Una ahí y otra aquí. Y ya tenemos acceso al interior. De ahí pasaremos el cable hacia arriba. Quitaremos el tapón e introduciremos el cableado en el interior. Colocaremos la goma para su correcto sellado. El kit Aragon CAN dispone tanto de positivo directo como de contacto hasta la base del enchufe. Si queremos conectar cualquiera de estos 2 cables, tenemos los kits correspondientes en nuestra página web. Como hemos podido ver, nos facilita bastante el que el cableado vaya separado de la línea de CAN bus y de alimentación. Ahora es momento de que lo conectemos. Tan solo tendremos que introducir los pines en los terminales libres del conector. Haremos un poco de presión y oiremos el clic. Conectaremos los conectores a la centralita. Son conectores únicos, con ello evitamos confundirnos. Oiremos el clic y comprobamos de que está bien conectado. A continuación el otro conector y por último el de CAN bus. Para fijar la centralita al vehículo tenemos 2 opciones, o usaremos la anilla que lleva en la parte superior o en este caso con el adhesivo que lleva incluido. Como os comentaba, vamos a evitar, para ahorrar tiempo, el destapizar el interior del vehículo. Para ello vamos a coger la masa directamente de aquí. Podríamos cogerla o con un tornillo pasante sobre este orificio o, como voy a hacer yo, con un tornillo autorroscante directamente a la chapa. Para ayudarnos a pasar el cable hasta la puerta trasera izquierda, vamos a usar la guía metálica. Para ello la vamos a introducir entre el tapizado y la chapa, nunca por este lado, sino por aquí, por donde veis ahora. ¿Vale? La pasaremos y con eso haremos llegar la guía hasta la puerta trasera izquierda. Una vez pasada la guía, en la puerta trasera izquierda, justamente en esta zona de plástico, ahuecaremos y con cuidado sacaremos la parte plástica y si nos fijamos tenemos la guía aquí. Tiramos de ella para terminar de pasar el cable. Levantaremos esta zona del tapizado para pasarlo de aquí hacia la parte delantera. Ya en la puerta delantera izquierda levantaremos esta zona de la moldura de entrada de puerta para localizar la guía que acabamos de pasar. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado al que ya viene del vehículo.
Para terminar de pasar el cable hasta la BCM, que la tenemos justamente en el lateral, tendremos que desmontar el tirador de apertura del capó. Para ello, lo pondremos en esta posición, con la ayuda de un destornillador le quitaremos una grapita que lleva en la parte posterior. Como veis, esta es la grapa que os comentaba. Quitaremos la tapa y aflojaremos el tornillito que lleva de la grapa. Ahora ya podemos quitar lo que es el plástico. Justamente en esta zona de aquí, en el lateral, veremos los 3 conectores de la BCM. El conector A, que es el que va más hacia la parte frontal del coche, es el que nos interesa. Tendremos que sacarlo. Liberaremos el conector de ambos lados y sacaremos estos 2 cables de aquí, el pin 17 que veis ahí y el 16 son los que nos interesan. Tendremos que conectar los de la instalación con los mismos colores, el naranja verde en el 16 y el naranja marrón en el 17. Para quitarlos y extraerlos, con la ayuda de una punta pulsaremos y tiraremos del cable. Para no equivocarnos en las posiciones de los cables, conectaremos ya el cable de la instalación del Aragón CAN. Extraemos ahora el otro cable. Y lo mismo, conectaremos el cableado ya al 17. Ahora es momento de hacer el bypass. Para ello, y que no nos confundamos de la posición de los cables, os recomiendo que pongáis la ficha ahí y como podéis ver es cable naranja verde y cable naranja marrón. Los pondremos en el mismo orden, naranja verde y naranja marrón. Cerraremos la grupilla y ya hacemos clic. Volvemos a montar la ficha y volvemos a colocarle una brida para que no se escapen los cables. Volveremos a conectarla a la BCM. Con la ayuda del robacorrientes de fusible lo conectaremos a la caja de fusibles. Recordad siempre que este es el pin de entrada y este es el de salida, con lo cual tendremos que hacerlo coincidir el de entrada con ese. Una vez terminada la instalación eléctrica, comprobaremos que funciona correctamente. Para hacer la comprobación, en este caso vamos a utilizar un comprobador tow bar tester, el cual dispone de simulación de carga de bombillas, muy importante para hacer la comprobación. Una vez terminado la comprobación de las luces, procederemos a montar paragolpes, pases de rueda y pilotos. Vamos a ello. Ya tenemos todo montado. Como podéis ver, el paragolpes lleva ya el orificio y no es necesario hacer recorte. Y con esto damos por terminado el montaje del enganche.